Como líderes, todos tenemos que saber que el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, es la persona del Espíritu Santo. Esto es Enseñando con Jesús y estamos en nuestra 7ª lección. Quiero compartirte y comentarte que la siguiente lección, que va a ser la 7ª, vamos a estar hablando sobre cómo ministrar a una persona y la vamos a estar dando por medio de Zoom. Sí, si vos estás siguiendo en este tiempo de cuarentena la lección, quiero invitarte en nuestras redes sociales, vamos a estar pasando la idea para que te sumes el jueves de esta semana a las 17 horas por medio de Zoom, porque es una clase muy práctica, es presencial, entonces va a ser importante que haya un feedback, un ida y vuelta y podamos estar hablando y haciendo, si alguno tiene alguna pregunta, poder charlar y demás. ¿Sí? Así que va a ser una clase de 40 minutos donde vamos a estar hablando y viendo sobre cómo ministrar a una persona. Bien, continuamos entonces con esta lección que es sobre el Espíritu Santo. Quiero en este día hablarte sobre 3 principios, ¿sí? Sobre el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre quién es el Espíritu Santo, cómo ser lleno del Espíritu Santo y cuáles son los dones del Espíritu Santo. Porque tenés que saber que si sos líder, si querés servir al Señor, es muy importante que anheles y desees y conozcas los dones del Espíritu Santo, porque van a ser tus herramientas para el ministerio y el liderazgo. Vamos, antes de iniciar con nuestro texto base, me gustaría que te imagines lo siguiente. Imagínate que estás en una isla. Estás solo y lo único que tenés es una Biblia. Nunca fuiste a una iglesia. Nunca participaste de un culto, te pudiste congregar, no pudiste cantar nunca canciones con los hermanos en la iglesia, alabar al Señor. Nunca tuviste lo que se llama esa coinonía, ¿sí? Entre los hermanos. Pero sí tuviste una Biblia, ¿sí? Leíste la Biblia, la palabra de Dios, leíste el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos de los Apóstoles. Si es así, tendrías en alta estima la persona del Espíritu Santo. Tendrías una gran expectativa sobre quién es el Espíritu Santo. Yo recuerdo y conozco testimonios de personas que no pisaron jamás la iglesia, no entraron en su vida. Sin embargo, en un momento de dificultad, solamente al leer la Biblia, el Espíritu Santo les habló y sus vidas cambiaron de manera radical por medio de la presencia y el poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Vayamos entonces ahora a lo que dice nuestro texto base en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice su palabra: ¿acaso, quien está hablando es Pablo, el apóstol Pablo, ¿acaso no saben que su cuerpo, que tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Qué hermosas las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Nos está diciendo que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, Él es templo y por esa razón nosotros tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade, ¿sí? Porque hemos sido comprados por un precio, por lo tanto tenemos que honrarle a Dios con nuestra vida, nuestro cuerpo. Yo me pregunto, ¿no debería haber una diferencia entre los que tienen al Espíritu Santo y los que no? ¿No debería verse de manera rápida e instantánea a aquellos que tienen el Espíritu Santo? Seguramente, claro que sí. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, se tiene que notar. Tengo que caminar con el Espíritu Santo. Y al caminar con el Espíritu Santo voy a caminar con seguridad, que no significa orgullo. Significa que va a cambiar mi manera de pararme, va a cambiar mi manera de hablar, de pensar, de bendecir, en la manera en la que sirvo.
Porque el Espíritu Santo está dentro mío. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, voy a tener al Espíritu Santo. Entonces no significa que tener el Espíritu Santo voy a vivir sin tormentas, sin crisis, sino que a pesar de las dificultades, porque puedo estar, por ejemplo, teniendo una crisis económica, una situación en la cual no encuentro una respuesta o no sé qué decisión tomar, independientemente de la crisis, yo sé que voy a tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, no sé cómo voy a salir, no sé cuál va a ser la respuesta, pero yo me voy a parar en Cristo, la roca, y en el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Y yo voy a tener la convicción de que el Espíritu Santo va a ser quien me guíe a atravesar esa dificultad. Entonces voy a estar sonriendo. Voy a vivir la vida de una manera distinta. Porque yo entiendo que el Espíritu Santo va a ser el que me fortalezca, el que me dé fuerzas, el que me hable, el que me indique el camino. Entonces, no voy a llorar ni me voy a quejar porque me va mal, porque el gozo del Señor va a estar regulado por medio del Espíritu Santo que habita en mi vida. Entonces, este va a ser y es nuestro principio, y tiene que ser tu principio también de aquí en adelante. Como líder y como hijos de Dios, la actitud con la que me pare en la vida va a estar regulada por la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que como hijo de Dios, si yo estoy teniendo una actitud negativa, mala y pésima sobre mi vida o sobre los demás, tengo que poner ese nivel y ver qué tan lleno estoy del Espíritu Santo. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque por medio de la llenura del Espíritu Santo va a estar regulada mi vida, cómo reacciono y cuál sea mi actitud frente a la vida. Por eso es muy importante no descuidar mi relación con Dios. No descuidemos nuestra búsqueda y nuestra intimidad con Dios. Nosotros sabemos que podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo. Día a día tenemos que buscarle, tenemos que anhelar su presencia en nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Consolador. Ahora, ¿por qué les convenía? Porque el Espíritu Santo tiene una característica distinta que no la tiene nuestro Padre Dios y no la tiene el Hijo Jesucristo. Es una característica, una función especial. Te conviene que Jesús se vaya, porque ya no te tenés que preocupar de que se quede dormido en la barca. Ya no te tenés que preocupar con que Él esté al otro lado de la orilla cuando lo necesites. O que cuando se está muriendo tu hija tengas que salir desesperado en busca de Jesús. No te tienes que preocupar en abrirte paso entre la multitud para llegar a Él, ni en tener que tocar su manto entre los que te aprietan. Porque el Espíritu Santo está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La persona del Espíritu Santo está aquí en la tierra, en este lugar, para que vos y yo tengamos la fortaleza, el consuelo y la palabra de Dios que necesitamos para enfrentar a las dificultades y desafíos de la vida. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, son Dios, pero cada uno se ha revelado en la historia con una función en especial. El Espíritu Santo es una persona que todo creyente debe tener como amigo incondicional. Tenés que tener esa amistad día a día de conocer la persona del Espíritu Santo, de hablar con Él. Hay un libro muy conocido que se llama Buenos días Espíritu Santo, que es un libro que nos enseña y guía a poder desarrollar esa amistad con Él. ¿Por qué? Porque es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos,
tiene emociones, entonces Él va a conocer cómo te sentís. Él va a saber tu pesar, Él va a saber tus sentimientos, tus emociones, lo que estás atravesando, pensando. Entonces es muy importante que acudas a Él, porque es Él el que te va a dar el poder y la fuerza para el día a día. Esa fuerza de cada día, esa palabra de cada día. Lo que vos necesitas viene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro sello de garantía de salvación. Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida o el Señor nos llame a su presencia. Él es nuestro sello de garantía. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Él está en nosotros. Desde el momento que vos lo invitás a Jesús a vivir a tu corazón como Señor y Salvador, y le decís: Señor Jesús, entra a mi vida, cambiame, todas las áreas de mi vida y mi corazón, quiero seguirte porque reconozco que moriste en aquella cruz, me diste el perdón de los pecados para que yo pueda tener una relación con Dios por medio tuyo en la cruz, y vos lo recibís y lo aceptás en fe. En ese mismo momento entra el Espíritu Santo a tu vida. Él es el que va a cambiar tu vida, Él es el que va a cambiar tu corazón, Él es el que va a cambiar tu manera de caminar en la vida, porque Él va a empezar a trabajar en tu vida. El Espíritu Santo. Él convence de pecado. Es el único que puede transformar esos corazones de piedra cuando querés evangelizar a alguien, cuando le querés predicar del Señor, cuando te encontrás con una persona y decís: ¡qué dura! No va a escuchar nunca el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vos ahí le pedís al Espíritu Santo que convenza de pecado, que trabaje en el corazón, en la mente, porque el Espíritu Santo es el que toca las vidas, el que transforma los corazones de piedra, es el que derriba las fortalezas, nos da poder, nos da fuerza. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando invitas a Jesús, el Evangelio entra en tu vida, que es el reino de los cielos, y entra el Espíritu Santo. Ese poder entra en tu vida, que es el que transforma las vidas, no solamente la tuya, sino los que te rodean, porque vas a estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía para saber qué decir en los momentos de dificultad. ¿Te pasó ese momento que querés aconsejar a alguien? Estás escuchando que está teniendo un problema y querés aconsejarlo, pero no sabes qué palabra usar. No querés que se ofenda o no querés que malinterprete, sino que querés que el mensaje llegue en el corazón y haga un cambio en su vida. Y vos tenés esa buena intención y le decís: Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Allí en ese momento el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca para saber qué decirle a la persona. Él es quien consuela, sana y libera. Cuando hemos hablado sobre la familia, mi paternidad, el ganar, mencionábamos lo siguiente: toda persona, cuando se encuentra con Dios por medio de la cruz de su Hijo Jesús, viene con cargas, con heridas, viene con heridas del alma, marcas del pasado, y es el Espíritu Santo el único que puede borrar aquellas heridas del pasado, aquellas heridas del alma, esas emociones que uno dice: ¿por qué reacciono como reacciono? Y uno reacciona así por las experiencias que ha tenido en el pasado. El Espíritu Santo puede sanar, puede liberar y puede restaurar lo que alguna vez se cayó, lo que alguna vez se derrumbó, ese matrimonio que capaz se veía que no había solución. El Espíritu Santo es el único que puede restaurar las vidas, los corazones, los matrimonios, las familias, nuestra identidad, nuestra vida. Es Él, el Espíritu Santo. ¿Qué trabajo es el que hace el Espíritu Santo? Y nos revela los principios y enseñanzas de la palabra de Dios en la Biblia. A veces vamos a la Biblia y decimos: no entiendo nada. No entiendo nada, es otro idioma. Bueno, el Espíritu Santo fue el que inspiró
a estos hombres de Dios a escribir la Biblia. Entonces pedile al autor, al que inspiró, que sea el que te hable a tu vida y a tu corazón, el que traiga revelación e iluminación a través de la palabra de Dios cuando la estés leyendo. Decirle, Espíritu Santo, antes de abrir la Biblia, háblame, enséñame en este día, háblame en este día, porque quiero escuchar tu voz. El Espíritu Santo es el que hace una obra maravillosa en nuestra vida. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Hay una gran diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Es una gran diferencia que tiene que ver con conocerlo o ser parte de su mover. Experimentar día a día cómo el Espíritu Santo está trabajando. Poder dar testimonio de sus maravillas, prodigios, de lo que Él está haciendo. Una cosa es decir, y yo escuché que alguien dijo que el Espíritu Santo cambia vidas, y otra cosa es decir, yo sé que el Espíritu Santo cambia vidas, transforma los corazones y puede transformar una casa entera. Con tan solo que una persona le diga al Señor, cámbiame, y tenga la actitud de buscarle. ¿Cómo soy lleno entonces del Espíritu Santo? Hay 3 características que todo líder debe saber. Todo hombre de fuego y poder, como decía mi papá, necesitan tener y es menester para experimentar su obrar. Número 1, esto forma parte del ABC que enseñamos en nuestro curso Aprendiendo con Jesús. ¿Cuál es el principio, la primera característica? Tenemos que leer la Biblia y orar al Señor. Tenemos que tener una actitud de devocional, de búsqueda diaria. ¿Querés ser lleno del Espíritu Santo? Busca al Señor. Entonces, a través de la palabra de Dios, Él te va a hablar. Y a través de la oración vos te vas a comunicar y Él también te va a ir hablando a través por medio del Espíritu Santo a tu espíritu. Entonces vos vas a ir sintiendo cómo su presencia está presente. No solamente cuando leas la Biblia, ¿no? Acá tengo las hojas, ¿no? Pero cuando vos tengas la Biblia vas a sentir que está viva, que el autor está presente y que su presencia está en todo ese lugar, en tu habitación, en lo secreto cuando lo busques, en ese momento, en ese tiempo íntimo. Persistencia en la oración y en la palabra de Dios. Número 2, una vida santificada. ¿Qué significa esto? Significa apartado para cumplir un propósito. En otras palabras, significa formar parte del cuerpo de Dios, de su iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Dios, la iglesia. Tenemos que ser parte del cuerpo y cumplir una función. Tenemos un propósito como hijos e hijas de Dios. Entonces tenemos que formar parte de la iglesia, tenemos que congregarnos, tenemos que servir, tenemos que ser parte y tenemos que estar bajo una cobertura espiritual y estar sirviendo a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, cuando yo tenga una intimidad, una relación, una búsqueda diaria con Dios a través de su palabra y la oración, cuando yo tenga esta vida santificada, por consecuencia viene la tercera característica. Voy a ser lleno de la presencia de Dios. La unción del Espíritu Santo va a descender sobre mi vida por consecuencia de mi búsqueda y de mi santificación. Número 3. Una vez que sé la necesidad de quién es el Espíritu Santo, que necesito el Espíritu Santo para una vida eficaz, victoriosa y de éxito, como Dios lo menciona. Necesito el Espíritu Santo. Una vez que sé quién es Él, una vez que yo sé cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo, ahora vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Santo, es decir, las herramientas que tenemos a nuestro alcance para servir a nuestro Dios a través del liderazgo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que anhelar los dones. Tenemos que pedirle al Señor que Dios nos capacite con las herramientas necesarias para poder servir a Él con excelencia. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los dones, las herramientas para poder servirle a Él. Tenemos los dones de revelación, los dones de poder
y los dones de inspiración. Los dones de revelación, de poder y de inspiración. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Corinto, le está compartiendo cuáles son estos dones y les dice en 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, ¿no? Cada uno es capacitado con un don, ¿no? En especial. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Entonces vamos a arrancar con nuestra primer clase de dones. Dijimos que teníamos los dones de revelación, de poder y de inspiración. Este es el don de revelación, los dones de revelación. El primero es el don de sabiduría. El don de sabiduría sirve para dirigir. Allí en Eclesiastés 10:10 nos dice muy bien que es para dirigir, para tener un rumbo, una dirección, para que vos y yo sepamos cómo llevar el ministerio, cómo llevar la célula, el grupo pequeño. Es muy importante que Dios nos capacite con el don de sabiduría para saber hacia dónde vamos, para saber cómo llevar el rumbo de los que están con nosotros o de los que tienen una paternidad con nosotros. Tenemos que mantener muy presente en nuestra relación con Dios que Dios constantemente nos capacite de sabiduría para poder ser sabios en dirigir a los nuestros, a aquella barca y los que van con nosotros y ese grupo, ese ministerio, ¿sí?, en el cual estamos sirviendo a nuestro Dios. Entonces el primer don de revelación es el de sabiduría. El segundo es el de conocimiento, ¿sí? Este don de revelación es el de conocimiento. Tiene que ver con poder conocer el corazón, las intenciones del corazón, porque no siempre son las correctas. No solamente las mías a nivel personal, sino también las de las demás. Si verdaderamente quiero emplear un buen liderazgo que tenga un impacto positivo de influencia en los demás, tengo que saber conocer. Tengo que poder conocer lo que hay en el corazón, las intenciones del corazón, las intenciones en especial de Dios. Si yo sé cuáles son las intenciones del corazón de Dios, yo voy a saber muy bien qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios quiere de los demás. Y me voy a poder dar cuenta cuando hay una actitud que no es la que a Dios le agrada o la que corresponde. Es muy importante el don de conocimiento porque el Espíritu Santo corre el velo y revela las cosas ocultas. A veces uno está confiado creyendo que está haciendo las cosas bien y está errado y está equivocado, y solamente el Espíritu Santo puede traer convicción, pero al mismo tiempo puede hacer que se nos quite el velo y revele las cosas ocultas. Tercer don de revelación, el discernir espíritus. El discernir espíritus nos revela cómo está el mundo espiritual, ¿sí? Cómo está la persona que se acerca a la iglesia, a nuestra célula, que viene por primera vez a la iglesia. Nos ayuda a entender cómo está su corazón, nos ayuda para poder ver el engaño del enemigo, de las ataduras, adicciones, maldiciones generacionales, los pecados que lleva. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve el don de revelación para discernir espíritus? Para que nosotros podamos ser instrumentos para poder liberar a esa persona por medio del Espíritu Santo. Hay personas que cargan, como mencionábamos en la clase de la familia, heridas del pasado con sus padres, familiares, que no logran perdonar, problemas de aceptación, problemas de rechazo, y tenemos que tener el discernimiento por medio del Espíritu Santo para poder ministrar a las personas, para que el Espíritu Santo traiga consuelo, sanidad y restauración, como mencionamos anteriormente. Ahora hablamos del don de revelación, ahora el don de poder, ¿sí? El don de poder tiene que ver con el don de sanidad y el de milagros.
El don de sanidad es cuando yo oro por una persona que está con dolencia, que tiene una enfermedad, impongo mano y le digo, Señor Jesús, sánala. Espíritu Santo, trae sanidad en el nombre de Jesús, porque por su llaga hemos sido sanados. Y aplico la sangre de Jesús para que absorba toda enfermedad y esta persona sea libre de toda dolencia en el nombre de Jesús. Entonces ese es el don de sanidad. Cuando vos y yo seguramente vas a querer que cuando oremos por los enfermos que ellos se sanen. Entonces hay que pedirle al Señor y desear este don para que el Señor nos capacite, ¿sí? El Espíritu Santo ponga en nosotros ese don. El don de milagros, ¿sí? Estamos hablando de los dones de poder, ¿no? El don de milagros está relacionado, pero tiene que ver con una obra sobrenatural divina donde no hay intervención del hombre. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando Dios de repente corta con toda esterilidad, cuando Dios se levanta con alguna plaga, como en el Éxodo, cuando detiene el sol, cuando empieza a llover, cuando desciende fuego del cielo, es el mover sobrenatural, es cuando Dios actúa y no es por medio del hombre, sino que es Dios mismo. Ahora, nosotros podemos ser intermediarios en una oración o pidiéndole al Señor que obre con poder y Dios va a obrar de manera sobrenatural en aquellas personas donde solamente Dios podrá hacer lo imposible posible. Dones de poder. Vayamos ahora al don de inspiración y ya con esto terminamos. Dice el texto que Dios le dio a algunos el don de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas. El don de profecía nos dice 1 Corintios 4:3 que es para edificar, exhortar y consolar. El trabajo de este don de inspiración, que es este don profético, tiene como propósito edificar, es decir, traer el fundamento para que esa planta pueda crecer. Es esa línea, esa vara que hace que crezca recta. Ese es su fundamento que nos ayuda a avanzar y a crecer y desarrollarnos en el ministerio. Es esa palabra que hablábamos anteriormente que vos y yo necesitamos para poder servir a Dios. Porque en el momento que venga el enemigo como río, ¿sí? Vos tenés que tener una palabra que te sostenga sobre Cristo, que es la roca. Sobre la roca que es Cristo. Necesitas una palabra para que en el momento de la tormenta no te sacudas y digas, no importa el problema, no importa si la situación se demora, yo sé dónde estoy parado, yo tengo una palabra, yo sé quién es el que me llamó. Entonces es muy importante la palabra profética, porque es la que edifica, nos trae el crecimiento, nos mantiene enfocados, direccionados por medio del consejo y su palabra, que nos ayuda a crecer y avanzar. A veces nos falta esa palabra que nos dé ese sentido de seguridad, de que estamos donde verdaderamente tenemos que estar, y es la que nos dice, ahora ya sé para qué estoy, ya sé para qué sirvo, y vas a empezar a servir y a crecer como nunca antes. Esto es lo que hace la palabra profética, edifica, pero también exhorta, es decir, nos ayuda a crecer alejándonos de lo incorrecto. Esa palabra exhortativa que nos dice, che, no es por ahí, ese no es el camino, esa no es la actitud, que lo hemos hablado en mi paternidad, no siempre nos gusta, pero es importante que esté presente, porque nos va a librar de heridas, de lágrimas y de dolores. Nos aleja de lo incorrecto, de lo falso, del engaño del enemigo, pero también la palabra que exhorta anima. Es el ánimo necesario que se necesita para poder llegar a la meta cuando estamos tan cerca de lograrlo. No sé si han visto algunos de ustedes que están viendo esta lección, pero los atletas que corren, ¿sí? Estas olimpiadas, por lo general dejan su fuerza, su energía, la guardan para el último momento, porque es en el último momento donde se define el ganador del perdedor. Hay veces en la vida y en nuestro ministerio donde no perdemos las cosas
por falta de responsabilidad o de esfuerzo, sino porque en el último momento del tramo bajamos los brazos. La palabra que exhorta no solamente nos corrige, sino que nos da ese envión que necesitamos para el último momento. Y por último tenemos esa palabra profética que consuela. Es ese bálsamo. El bálsamo que produce alivio interior en mi vida, en tu vida y a los demás. Es eso que necesitamos a veces porque ¿quién no ha atravesado un problema, una dificultad que lo ha golpeado? Y quizás no significa que uno no sea un buen líder, sino todo lo contrario. Sos un gran líder, un siervo del Señor, le buscas a Dios y a veces las pruebas y las dificultades, ¿no? Las luchas de esta batalla como soldados de la fe nos debilitan, nos quitan la fuerza y a veces como que andamos bien, seguimos haciendo lo mismo de siempre, pero un poco decaídos. Esta palabra profética viene como bálsamo. Es esa palabra que uno dice, yo necesitaba esta palabra para continuar. Entonces no significa que se derrumbó todo, que dejaste el ministerio, sino que simplemente necesitabas esa palabra para continuar. Entonces esa es la palabra profética, que edifica, que exhorta y que consuela. Vamos a terminar entonces con el don de lengua e interpretación de lengua. El don de lenguas es para tener comunión íntima con Dios. El don de lengua nos sirve para edificación personal. Es cuando vos estás teniendo tu devocional personal, estás leyendo la Biblia, orando y te pones a orar en lenguas. Es un idioma celestial. Si no tenés el don de interpretación de lenguas, no vas a saber lo que estás diciendo, pero te va a edificar. Tu espíritu se va a conectar con el Espíritu de Dios. Y vas a edificar tu vida, te vas a llenar. El Espíritu Santo te va a llenar, te va a ministrar, te va a fortalecer. ¿Sí? Es para edificación personal. Nuestro espíritu crece, nuestra fe se fortalece con el don de lenguas. Y tenemos por último el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? En 1 Corintios 14:13, allí nos habla, y es el complemento perfecto del don de lengua. Porque cuando se unen el don de lenguas y el de interpretación de lenguas, surge la manifestación profética que edifica la iglesia. De alguna manera es una revelación que el Espíritu Santo trae para ese momento. Yo tengo un gran ejemplo y experiencia personal. Cuando tenía 14 años hicimos juntos con mi papá, fue una cruzada evangelística, una salida misionera con la iglesia a Chile. Y en ese grupo creo que se llamaban cruzadas bautistas, evangélicas, algo así, estas salidas. Fuimos con otros hermanos de la iglesia, pero con mi papá fuimos a un lugar, a una iglesia a hacer evangelismo. Y me acuerdo que nos pidieron que vayamos a orar y ministrar a una mujer que tenía dolores y estaba haciendo reposo en la cama. Y fuimos con 2 chicos porque cuando fuimos a esta iglesia nos sumaron con otros misioneros que también estaban haciendo, que eran parte de la cruzada. Y estos 2 chicos eran de Jucum. Uno tenía el don de lenguas y el otro de interpretación de lenguas. Esto yo lo vi cuando estábamos orando, me di cuenta. Fuimos a esta casa a hacer esta visita, estos chicos se pusieron a orar y uno de los chicos empieza a orar en lenguas cuando le piden que ore por la mujer. El otro chico se puso a orar, el primero oró el que tenía el don de lenguas y después oró el que tenía el don de interpretación de lenguas. Cuando el segundo chico ora con el don de interpretación de lenguas, dice, lo que el Señor dijo es lo siguiente, vos estás en cama porque abortaste ya, no me recuerdo ahora, 2 o 3 veces, y esto te está generando unos dolores, no se lo dijiste a nadie, pero esa es la razón por la que estás acá. La mujer, cuando escucha eso, bueno, fue toda una situación allí, porque claro, nunca se le había contado a nadie, se dio cuenta que era Dios mismo, y ¿qué es lo que sucedió? Una manifestación profética. Dios trajo liberación, sanidad y restauración por medio del Espíritu Santo, porque esta mujer tenía espíritu de suicidio, espíritu de muerte, estaba atada, tenía depresión, y gracias a Dios,
por medio del don de lengua, interpretación de lenguas, cuando se juntaron, esta mujer pudo ser libre, pudo ser sana y no solamente ella, sino su hija también empezar a caminar en una vida en victoria con Cristo Jesús. Así que es muy importante que sepas y conozcas estos dones que vimos. El don de revelación, de poder y de inspiración, para que sepas muy bien cuáles son las herramientas que necesitas pedirle al Espíritu Santo para servir con excelencia a nuestro Dios. ¿Qué te parece si oramos y terminamos nuestra anteúltima lección? Y recuerda, la próxima la vamos a estar teniendo por medio de Zoom el jueves a las 17 horas. Si estás viendo esta lección en otro momento de la historia, esto lo hemos filmado y lo estamos haciendo yo desde mi casa, porque estamos en medio de una cuarentena y bueno, esto no llegó a todos, así que estamos transmitiendo. Si vos lo estás viendo por medio de otro, en otro momento, recuerda que lo podés seguir todas las lecciones por medio de YouTube. Ahí están todas, en Iglesia Cristo Victorioso, GEA. Vamos a orar al Señor y terminamos nuestra anteúltima lección. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro amigo, que nos acompaña. Sabemos que tenemos y queremos tener en alta estima y una gran expectativa la persona del Espíritu Santo para que tú te manifiestes, Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestro liderazgo. Queremos verte obrar. No queremos solamente escuchar, sino queremos experimentar la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra vida. Queremos buscarte para ser llenos del Espíritu Santo, teniendo esa lectura de la Biblia, esa oración, poder, Señor, vivir una vida en santidad y saber que la consecuencia de ella es la llenura del Espíritu Santo. Úsanos, Señor. Y Padre, te pedimos en esta hora los dones, Señor, que cada uno va a necesitar, que vos los capacites y se los des para poder servirte a ti con excelencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda que este material es un material que está dividido en 3 partes y la última parte, la parte práctica, tiene ejercicios, te animo a hacerlo y si querés tener este material es gratuito y está subido en nuestras redes sociales en Iglesia Cristo Victorioso. Jesús está aquí. Dios te bendiga.